Imagina que caminas solo por los escarpados acantilados de la costa escocesa en el siglo XVI. La niebla lo cubre todo. El viento corta la piel y el mar ruge abajo como una bestia hambrienta. No hay senderos, no hay casas, no hay nadie. Pero tú sigues avanzando y de pronto desapareces. Nadie escucha tus gritos, nadie encuentra tu cuerpo. Solo semanas después, un pastor encuentra algo aterrador. Trozos de carne humana colgando en la entrada de una cueva oculta. Una gruta que desaparece bajo el mar cuando sube la marea. Como si jamás hubiera existido. Ahí dentro, durante más de 25 años, una familia monstruosa de carne y hueso, más de 40 miembros nacidos del incesto, la oscuridad y el hambre insaciable, devoró a más de 1000 viajeros inocentes. No por necesidad, sino por costumbre y por placer. Hoy, en la Sociedad de lo Insólito, te contamos la historia de Shawnee Bean y su clan caníbal, una leyenda negra que aún hace temblar a Escocia y que nos recuerda que a veces los peores horrores no vienen de criaturas sobrenaturales, sino del corazón más podrido del ser humano. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Sociedad de lo Insólito. Soy Marlon. Esta noche me acompaña Pedro. Pedro, ¿cómo te encuentras? Hola Marlon, me encuentro muy bien, ya ansioso por escuchar la narrativa que traerás el día de hoy. Sé que es un tema bien importante, bueno, curioso. Así es. Y estoy muy interesado en escucharte. Muy bien. Insólitos. El día de hoy emprenderemos un viaje a Escocia en el siglo XVI. Una tierra de clanes, de conflictos y de leyendas. Pero la historia que vamos a contar hoy supera los límites de lo macabro, incluso para aquellos tiempos tan violentos. Es bien sabido que la Escocia medieval era una tierra de conflictos. Has escuchado seguramente muchas historias alrededor de toda esta época, ¿no? Sí, la época medieval en sí es una época muy brutal, caracterizada por los caballeros. Exacto. De hecho, tierra de William Wallace. Es lo que te iba a decir, que Escocia, pues uno habla de Escocia y se imagina la época medieval y te viene a la mente William Wallace. Sí, muy pintoresca también en la película de William Wallace, Corazón Valiente. Corazón Valiente. Muy bien descritas las batallas épicas y la crudeza de las mismas. También la incorporación en esas épocas de lo que viene siendo el cañón, que creo que revolucionó la guerra. Sí, ganaban ya por medio de esa arma. Ciertamente. Entonces imagínate que para esos tiempos tan violentos y tan duros sobresalga una historia que cause terror e impacto, no es cualquier cosa. Sí. Tiene que ser una historia impactante. Sí, y además, por lo mismo que comentamos, la crudeza de la época, pues la gente estaba muy acostumbrada a ver cosas muy crudas por esa época. Sí, que estaban bastante acostumbrados a ver batallas, ver gente desmembrada, ver desde lo peor que uno se puede imaginar. Decapitaciones y que los reyes ponían los clavadas las cabezas. Sí, a los que eran condenados a morir. Era una época brutal. Brutal en todos los sentidos. Exactamente. Y bueno, esta historia que es tan macabra, incluso para aquellos tiempos, es la de Alexander Shawnee Bean y su familia. Es una historia tan terrible que muchos historiadores han preferido considerarla una leyenda, una exageración o incluso propaganda política. Pero como veremos hoy, la línea entre la leyenda y la realidad puede ser tan difusa como inquietante. Sí. Antes de comenzar, Insólitos, debo advertir que este episodio contiene descripciones explícitas de violencia extrema, canibalismo y otros actos perturbadores. Si eres sensible
a este tipo de contenido, quizás prefieras escuchar otro de nuestros episodios que están en el canal. Para los que se queden, prepárense para descender a las profundidades de una de las historias más oscuras jamás contadas. Una historia donde la maldad se convirtió en tradición y canibalismo en forma de vida. ¿Estás listo? Yo completamente listo. Bien. Para comprender plenamente la historia de Sean y Bean, debemos situarnos en la Escocia de finales del siglo XVI, como lo había comentado, y más o menos principios del siglo XVII, durante el reinado del rey Jacobo VI, que era el monarca que regía esas tierras por aquellos tiempos. Escocia en ese entonces era un país marcado por profundas divisiones sociales. Como lo sabes, pues había castas, estaba todavía el feudalismo imperando, de tal forma que había nobles y había siervos, y bueno, era la forma de vida de aquellos tiempos. En las Highlands, que son las tierras altas, y las Lowlands, tierras bajas, se representaba más que una simple división geográfica. Eran dos mundos distintos. Las Highlands estaban dominadas por el sistema de clanes que mantenían tradiciones gaélicas muy ancestrales. En cambio, las Lowlands eran más próximas a Inglaterra y se habían integrado más en la cultura europea continental. Los caminos que conectaban las poblaciones escocesas eran peligrosos y solitarios. Atravesaban territorios despoblados, pantanos, bosques densos y costas escarpadas. Los viajeros solían ir armados, pero no siempre bastaba para que se pudieran proteger de los numerosos peligros que acechaban en esas rutas. Los bandidos eran una amenaza constante. Las disputas entre clanes podían convertir un simple viaje en una odisea mortal. La ley apenas llegaba a esas zonas aisladas donde imperaba la ley del más fuerte. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La región de Galloway, en el sureste de Escocia, era particularmente salvaje. Sus costas eran accidentadas, con numerosas cuevas formadas por la erosión marina, que ofrecían escondites perfectos para contrabandistas, para piratas y para proscritos. Y este es el entorno donde se desarrolla nuestra historia. ¿Qué te parece? No, pues un entorno perfecto, ¿no? Si estamos hablando de hacer lo ilícito, alguna cuestión, asesinatos, cosas así, pues imagínate, tener ese lugar con cuevas, rodeadas por el mar y poderte esconder ahí, pues es perfecto, ¿no? Para estas personas que... Sí, me acuerdo mucho del videojuego de Witcher 3, donde vas por los montes antiguos, y pues te salían bandidos, te salían asaltantes, entonces pareciera un juego, pero es que así era la época. Sí, y creo que está datado, ¿no? En esas zonas, Escocia, Inglaterra, sí, más o menos. Sí, es un juego polaco, al final están todos ahí cerca y tiene influencia, ¿no? Ajá, la tierra, la geología o cómo está estructurada las ciudades, creo que habla más o menos de esa época. O yo lo relaciono más o menos con esa época. Perfectamente. Se ve muy parecido, así los reinos, los castillos y todo eso. En efecto. Y bueno, en esta época la pobreza era endémica en muchas zonas rurales. Había hambruna constantemente y había una gran desesperación que podía llevar a las personas a cometer actos muy extremos en búsqueda de saciar su hambre, de llevar un poco de pan a su mesa. Hay registros históricos confirmados de casos de canibalismo durante las hambrunas más severas en Escocia. O sea, no era un tema raro ajeno a la época el canibalismo. Ahora nos parece completamente descabellado y lo es, pero creo que en aquellas épocas tan duras que ya hemos venido narrando, era un poco tal vez más no aceptable, pero entendible. Normalizado probablemente. O posiblemente un poco más normalizado, y es que dentro de lo que cabe. Y es que si te pones a pensar, y dado las condiciones de esa época, que mucha gente pues no tenía ni para comer, el clima, el frío, pues como cuando hay diluvios o naufragios o accidentes aéreos, que hay personas que recurren al canibalismo para sobrevivir.
Exacto. Al final y al cabo, pues es tu supervivencia y pues si tienes que recurrir a comer carne humana, pues hay personas que sí están dispuestas a hacer eso por sobrevivir. Ciertamente. Y hay un ejemplo muy notorio de esto. Fue la gran hambruna de 1315 a 1317, que afectó a gran parte de Europa, no solo a Escocia. Durante esa época se documentaron casos de canibalismo por desesperación. La gente, ante la falta de alimentos ordinarios, buscaba de manera bastante ajetreada sobrevivir, y muchos llegaron a cometer canibalismo como una medida extrema de supervivencia. Algo muy terrible. Actualmente escuchar de eso, cualquiera se jala los pelos de la cabeza. Sí, es inviable. O sea, la sociedad moderna, pues ya... Digo, hay gente que sufre hambruna, ¿no? En el mundo, evidentemente, pero sí, ya es una cuestión muy difícil de ver. Exactamente. Es importante entender también cómo la justicia operaba en aquella época. Los castigos eran brutales y públicos, diseñados no solo para castigar, sino para servir como un espectáculo disuasorio. O sea, que la gente pudiera asistir a estos eventos públicos donde prácticamente sacrificaban a una persona, y sirviera como un ejemplo de escarnio, de tal forma que quienes quisieran cometer alguna ilegalidad de los delitos que existían en la época, mejor se abstuviera para no acabar igual que el condenado. Sí, eso se ve mucho, digo, en los libros y en las películas. Generalmente sale esto que lo hacen en una plaza pública. Incluso hay una especie de escenario. Sí. Tienen guillotinas o tienen la horca o hogueras que quemaban a las personas. Entonces sí era muy visceral y era muy gráfico. Y la figura del verdugo, sí, era el ejecutor, el tipo con la capucha que llegaba con esta hacha. En el patíbulo. El patíbulo es la estructura a la que te refieres. Una plataforma, le dicen patíbulo. Sí. Eso en las películas datadas de esa época, libros, videojuegos, se ve muy, muy común. Exacto. De tal forma que las ejecuciones atraían multitudes. Era el espectáculo del momento. Pues no había televisión, no había alguna otra forma de... Me voy a divertir viendo pasar el rato. Viendo una ejecución de alguien, ¿no? A ver cómo le vuelan la cabeza. Entonces decías, bueno, ¿qué hacemos hoy? Es domingo por la tarde, pues hoy hay ejecución en la plaza pública. Vamos a ver a quién ejecutan hoy y de qué manera lo hacen. Y era muy... Hasta que se llevaban a los niños. O sea, los niños ahí estaban súper acostumbrados a cómo ver caía una cabeza en una cesta y... Exactamente. Cuidado de la pena a los niños. Sí, era lo normal, o sea, estaba normalizado. También practicaba mucho eso y va relacionado con lo que dices, que era un espectáculo, pero también a la gente le quedaba como, oye, yo no voy a cometer algo, un robo o un asesinato porque voy a acabar colgado o quemado. Pero lo hacía mucho Black Tepes también, eso de empalar. Era la práctica de la época, era lo normal. Los gobiernos, los jerarcas, los monarcas de la época usaban estos métodos porque eran muy efectivos. No había derechos humanos, no se creaba la figura de derechos humanos, no existía nada de esto, entonces eran tiempos muy complicados que solo a través de la fuerza brutal podías controlar a la población. Y crudos. ¿No? Exacto, entonces era lo normal. Sí. Y era usado como un espectáculo, tal como venimos narrando, y también como una medida disuasoria. Sí. O sea, eran dos cosas a la vez. Además de esto, la tortura era considerada una práctica común en los interrogatorios y las confesiones obtenidas bajo tormento eran consideradas válidas. No como ahorita que pues, si torturan a alguien mientras lo detienen, pues es terrible y es muy grave y eso anula prácticamente toda la acusación. Sí. Pero en aquella época no, en aquella época era la forma común de hacer que alguien confesara y poderlo enjuiciar rápido. Entonces, imagínate. Arrancándole las uñas y todo esto, ¿no? Que sí, hay bastantes películas, bastantes obras cinematográficas, de series o hasta anime, donde ilustran bastante bien cómo era la práctica de la tortura de la época, cómo agarraban a personas y aunque fueran inocentes, pues tanto que los torturaban y que los sometían a actos inhumanos, que acababan confesando simplemente para que ya dejaran de hacerle estos actos tan dolorosos y preferían ya morir a seguir sufriendo. Sí, porque era un sufrimiento reiterado que le estaban haciendo. Mejor, sí, por horas, por días, por semanas. Digo ya que sí, que me corten la cabeza y ahí acaba mi sufrimiento. Una muerte hasta cierto punto para ellos más humana. Más humana. Exactamente. Y con todo este telón de superstición, aislamiento, pobreza, violencia y justicia brutal, nos adentramos ahora en la historia de un hombre que según las crónicas llevó la maldad humana
a límites que estremecen la conciencia incluso 4 siglos después. Alexander Shawnee Bean nació en East Lothian, una región cercana a Edimburgo. En algún momento de la segunda mitad del siglo XVI fue cuando esa persona llegó al mundo. Los registros sobre su nacimiento son escasos, lo que ha contribuido en gran medida a un debate sobre su existencia. Sin embargo, a registros de esta persona se le cita en muchos documentos antiguos, pero claro, no hay un acta de nacimiento, Sí, un por certificado. la época era... Y si existió, existían. seguramente se destruyó o Sí, algo. y es que no se acostumbraba en aquellos tiempos a registrar el nacimiento de la gente. La gente nacía en el monte, nacía donde fuera. Sí, ¿Y ya? donde se pudieran nacían, ¿no? Sí, claro, no había CURP, no había acta de nacimiento. Ahora pues estamos todos registrados. En aquellos tiempos era imposible que el gobierno de la época, es decir, los reinos, tuvieran un control tan certero de la población. Sí. Entonces, según las crónicas, Shawnee era hijo de un trabajador que se dedicaba a construir y reparar cercas y setos. Un trabajo humilde, pero honrado, que no parece haber dejado huella en el joven Shawnee. Desde temprana edad, mostró signos de lo que llamaríamos comportamiento antisocial o psicopatía. Evitaba el trabajo físico honesto, no le gustaba trabajar. Prefería robar, estafar. Y las descripciones de su personalidad lo retratan como un individuo sombrío, retraído y con tendencias violentas. ¿A qué te suena? Pues a una persona que pues, tiene problemas psicológicos, ¿no? Yo creo de que quiere... que se deja llevar por sus instintos. Y te suena como a un psicópata, ¿no? De los Sí, de ahora. la a un típica Ted Bundy. La típica patología, El típico ¿no? cuadro clínico de un serial killer o de un psicópata. Yo no sé, creo que lo leí, Uh-huh. que creo que trabajó de panadero, ¿no? Este personaje. Tuvo muchos trabajos a lo largo de su vida. Pudo haber sido panadero, como decíamos. No hay un registro tal cual de lo que hizo, así como muy... una biografía certera de que diga, en tal época se dedicó a esto y en la otra época a aquello. Uh-huh. Realmente su vida queda entre la leyenda y la realidad porque pues, vivió en tiempos donde no había registros certeros de la gente. Si no eras un noble importante del que hubiera una cronología de su vida, un rey o un personaje importante, un pensador, la gente común y corriente no tenía registro de nada y solo que cometieran actos brutales que los dejaran marcados en la historia, pero solamente el acto brutal como tal, no a la persona. Sí. Es la diferencia. Sí, pero tiene todo, pues como dices, el cuadro de un psicópata. Exactamente. Y los relatos mencionan que en su juventud Bean trabajó brevemente como curtidor. O sea, oficio, hacía cuero. Cuero, curtía cuero. Un oficio que implicaba el tratamiento de pieles animales para convertirlas justamente en cuero, que se usaba pues para crear bolsos, abrigos, bolsos, alijos, zapatos, etc. Este detalle podría ser significativo, pues este trabajo le habría proporcionado habilidades para desarrollar con los cuchillos, técnicas de desollamiento, de degollar, desmembramiento, de desmembrar y de procesar cuerpos, sí. Entre ellos los cuerpos humanos. Conocimientos que más tarde aplicaría de la forma más macabra posible. La vida de Bean dio un giro cuando conoció a una mujer con la que compartiría su vida y que quizás exacerbaría sus tendencias más oscuras. Las crónicas la describen como una bruja de los páramos. Dale. Una bruja. Una bruja, así se le describe históricamente. No hay mucho dato de si realmente practicaba algún tipo de arte oscuro, algún tipo de magia. Si solamente está... No solamente era una herbolaria de la época. Exacto, a lo mejor era una curandera y pues ya se le clasificaba como bruja, pero solamente está demostrado que a ella se le conocía como una bruja de los páramos. Un concepto ambiguo, pero pues, también bastante revelador. No, y en la época que te dijeran que eras bruja, pues supongo que toda la sociedad o el pueblo donde ella vivía la tenía estigmatizada también. Sí. Como bruja, terror hacia ella. Pues ya el solo hecho de ser bruja era un delito. Sí. En esa época la brujería era castigada como pena capital, con muerte. Entonces,
No era una mujer que pudiera andar como si nada por las calles, por las vías públicas. Sí. Quizás vivía como oculta, vivía aislada y segregada socialmente. Sí. Como todas las personas que se dedicaban, no a la brujería como tal, sino a hacer curanderas, a hacer algún tipo de actividad que era vista como en negativa en esa época, pues se alejaban, ¿no? Exacto, no les convenía vivir en la ciudad, vivir en las grandes urbes, de porque hecho, ahí los encontraban. No sé si recuerdas, pero en la mayoría de videojuegos, así de esas épocas, siempre hay una misión que tienes que ir a buscar una bruja o algo así, y siempre viven en las afueras del pueblo. Sí. Y volvemos a lo mismo, pareciera que es como una invención del juego, pero es que realmente es así. Así lo era. O sea, la gente que se dedicaba a actos que eran al margen de lo que la autoridad religiosa y política consideraba correctos, no le quedaba otra que irse a vivir a las afueras de los pueblos, a lugares aislados, en el monte, para poder salvaguardarse. Y este era el caso de esta persona, de esta bruja de los páramos. Pero ¿quién era realmente esta mujer? Los relatos no proporcionan su nombre ni su origen. Algunos historiadores especulan que podría haber sido una marginada social, quizás acusada de brujería o simplemente rechazada por no conformarse con las normas de la época. Lo que sí sabemos es que ella y Bean formaron una unión basada en el rechazo mutuo a la sociedad convencional. Esto es, rechazaban las convenciones de la época. Sí. Lo que era bien visto, lo por que la era sociedad en ese momento. Legal y correcto por la sociedad de ese momento. Exactamente. Yo leyendo un tema respecto al tema, cuando me lo comentaste, encontré en un relato de esta revista de Nat Geo, que se llama ella Agnes Douglas. Ah, mira, qué interesante. Agnes Douglas, y era conocida como Black Agnes, o la bruja oscura. La bruja oscura. Ah, bueno. ¿La bruja oscura o la bruja de los páramos? Y sí, era una mujer pues que se le acusaba o se le tenía como bruja. Como bruja. Y ahí se juntan ellos, ¿no? Se empieza juntan. todo esto que vas a narrar. Exactamente. Bean y su compañera, rechazados por sus comunidades y quizás temiendo la persecución, decidieron alejarse completamente de la sociedad. Según la leyenda, encontraron un refugio en una cueva profunda en Behind Heath, en la costa de Ayrshire, entre Girvan y Ballantrae. Esta cueva era un escondite ideal. Su entrada quedaba sumergida durante la marea alta, ocultando cualquier evidencia de presencia humana. Se extendía aproximadamente 200 metros hacia el interior de la roca, con numerosos túneles y cámaras secundarias, creando un laberinto subterráneo donde resultaría casi imposible que un extraño pudiera orientarse. O sea, era un escondite ideal y un lugar espacioso para que ellos pudieran cometer crímenes. Cometer crímenes, y no solo eso, sino también pues desarrollarse o prosperar, si se puede decir. Sí. Las condiciones dentro de la cueva habrían sido extremadamente duras. Humedad constante, oscuridad casi absoluta, excepto por la luz de las hogueras y las antorchas, y un aislamiento total del mundo. Durante muchas horas, cuando la marea alta bloqueaba la entrada, pues ellos no podían salir de ahí. Entonces pasaban días, tal vez semanas encerrados en esas cuevas. Órale. Y posiblemente eso aumentaba su locura, su también, locura, ¿no? y su desquicio. Solos ellos ahí. Claro, aislados en una cueva, no me suena muy sano para la cabeza. Sí, no, el aislamiento está demostrado que también es una patología de la gente que tiene estos problemas. Se aíslan. Y no conviven con sus seres queridos o familiares o con gente en general. Correcto. Pero lo que comenzó como el refugio de dos simples marginados sociales, pronto se convertiría en el escenario de una de las historias más perturbadoras de la criminología. Una vez establecidos en su cueva, Bean y su compañera se enfrentaron al problema básico de la supervivencia. Aislados voluntariamente de la sociedad, necesitaban encontrar formas de conseguir comida. Sí. Porque estaban aislados en una cueva que pasaban semanas en las que no podían salir de ahí por la marea alta, entonces combina todo eso. Y probablemente sin grandes habilidades de supervivencia, ¿no? Porque hay personas que tienen habilidades, no sé, para pescar, cazar,
y pueden sobrevivir. Pues sí. Pero pues ellos tal vez... Aunque para cazar en mar abierto, pues tendrían que haber tenido un barco porque... Es complicado, sí. Sí, tú sabes que en mar había, abierto... no había caña, no puedes tirar supongo. una caña y los pececitos no andan ahí en la orilla. Tienes que navegar sí. hasta adentro. Entonces, posiblemente también eso Les abundaba a esa situación. Las versiones tradicionales de la historia sugieren que inicialmente podrían haber sobrevivido mediante el robo de ovejas y de ganado de las granjas cercanas. Sin embargo, el robo de ganado era un delito grave en Escocia. Y los granjeros y ganaderos estaban muy al pendiente de sus animales. Entonces no era tan fácil que alguien pudiera llevarse a un borrego o a una oveja sin que se dieran cuenta los dueños, que andaban armados y eran gente también brava. O sea, gente que no permitía, por los tiempos duros en los que se vivían... Sí, la época era brutal. Entonces era que se llevaran sus cosas. Te iban a dar un espadazo sí o sí. Sí, o sea, te robabas una oveja y te descubrían... Flechazo, una lanza. ¿no? Prácticamente todo el pueblo, la comunidad, te terminaba... De esas turbas, ¿no? Que se sí, una turba molesta y te acababan sacrificando, te acababan tal vez empalando o emparedando o de alguna forma te sometían y acababan contigo. Sí, era inviable. Era inviable, entonces se descarta esa hipótesis de que usaran el robo de ganado como método para sobrevivir. Y si sumamos además de esa complicación de poderse llevar a un ganado tan fácilmente sin que se den cuenta los ganaderos, se suma que transportar a un animal de estos hasta la cueva tampoco era fácil, porque pues un borrego se verá chico, pero es pesado. Sí. Cargar un borrego después de un buen rato, yo creo que sí ha de ser muy duro. Y ya ni se diga una vaca, que es imposible que una persona cargue una vaca o un animal ya de un tamaño así. Sí. Entonces también eso abona a que no se considere viable que ellos pudieran usar este método para poder conseguir comida. Igual también yo pienso, por lo que dices, del riesgo que implicaba ir y atrapar un animal de estos en una granja, pues también no lo podían hacer del diario o cada vez que se les acababa la carne, porque era un riesgo que pues los vieran y los asesinaran. Entonces pues siento que tal vez sí, igual y sí lo hacían, pero no de manera tan reiterada. Dejaban pasar un tiempo. Entonces en ese tiempo seguramente recurrían a otros métodos para alimentarse. Y luego pues queda la posibilidad de la pesca y de la recolección de mariscos, pero... Sí, volvemos al tema de que era una cueva en mar abierto. Exacto, era una cueva, era mar abierto, en una región costera, y no era viable que ellos pudieran meterse a sacar mariscos. Y supongo que es un mar frío. Mar frío. Del que hablamos, entonces también, sin bucear, pues te daba hipotermia o algo así, ¿no? No obstante, según la leyenda, pronto descubrieron una fuente de alimentos mucho más abundante, que eran los viajeros que transitaban por los caminos cercanos. O sea, se les ocurrió a algún pobre cristiano que pasó por ahí, que tuvo la mala fortuna de atravesarse por esos senderos alejados. Lo vieron ellos desde sus escondites y se les ocurrió, bueno, pues lo vamos a matar, lo vamos a saquear, y después dijeron, ¿y ahora qué hacemos con el cuerpo? Y ahí les vino la terrible idea de hacerlo guiso. Hacerlo su canasta básica. Exacto. Imagínate qué terrible. Sí, muy, muy terrible. El primer asesinato habría tenido lugar por necesidad, o quizás por oportunidad. Algún viajero solitario, tal vez buscando refugio del mal tiempo, de la tormenta, o simplemente perdido, que tuvo, como te he dicho, la mala suerte de cruzarse en este camino. Sí. Las crónicas no especifican cómo ocurrió exactamente su primer asesinato, pero sí mencionan que Vin y su mujer descubrieron que a través de este asesinato se obtenía una doble recompensa. Podían robar las pertenencias de la víctima y, en su desesperación, o quizás por una perversión innata, consumir su carne. Es importante señalar que durante asedios prolongados o hambrunas extremas existen registros históricos verificados de personas recurriendo al canibalismo como último recurso desesperado. Es algo que hay que apuntar porque ya sabes que en aquella época era común que hubiera guerras entre reinos, entre Escocia e Inglaterra. Sí, siempre había asedios, ¿no? Había muchos asedios y no sé si recordarás, pero en esa época la forma de vida era muy diferente, de tal manera que las ciudades estaban como amuralladas.
Sí. o fortificadas. O sea, Sí, lo típico que sale que el castillo y ya incluso hacían una zanja con agua y tenían que bajarse el puente y eran ciudades amuralladas. exactamente. De tal manera que si los rodeaban, que se le llamaba asedio, que era una táctica militar de la época, básicamente consistía en que el soldado enemigo, el ejército enemigo más bien, rodeaba todo el pueblo que estaba amurallado y ya no podían salir ni entrar nadie, porque si salían, pues los mataban. Se ve muy gráfico eso, digo, perdón que te interrumpa, en la película El Señor de los Anillos, en las 2 torres, el asedio al abismo de Hell. Por ejemplo. Cuando los orcos, cómo quieren entrar a la ciudad amurallada. Ciertamente, es un ejemplo muy ilustrativo. No podían ya entrar los enemigos porque estaba la muralla, pero tampoco la gente del pueblo podía salir. ¿Y qué hacían los enemigos? Pues los obligaban a morir de hambre. Era la táctica. Vamos a dejar aquí a nuestro ejército rodeando el lugar. Si alguien sale, lo matamos. Se le van a acabar las comidas. Sí, porque generalmente esos castillos así o esas ciudades así, pues tenían una reserva de comida. Sí, limitada. Pero en algún momento, pues se acababa y ya entonces empezaba el hambre. Y el hambre trae, pues, desesperación y muerte. Y si combinas todo esto, obtienes canibalismo. Sí. Entonces, esos tiempos eran los que se vivían. Tiempos. Sí, morían las personas en su interior y recurrían a comer la carne de los cuerpos caídos. También por eso hubo muchas enfermedades, pestes también se daban dentro. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de desesperación, y citando estos ejemplos de gente que quedaba encerrada y pues ya porque no había otra opción, cometían canibalismo, en el caso de Bean y su compañera, no fue tanto así. Es decir, no lo hacían ellos por una mera razón de supervivencia. Había algo más en ellos, algo más siniestro y oscuro, ya que desarrollaron un modus operandi que perfeccionaron con el tiempo y que los hizo conocidos por toda Europa. Su método era muy simple pero efectivo. Esperaban al anochecer y emboscaban a viajeros en zonas aisladas del camino. Preferían atacar a parejas o pequeños grupos que a individuos solitarios, ya que ofrecían más provisiones. Bean, físicamente fuerte, se le narra como un hombre grande, poderoso. Imagínate a un tipo rudo. Sí, corpulento, ¿no? Corpulento de aquella época. No sería un tipo musculoso como ahora, un tipo fisiculturista, porque no eran... Sí, pero un tipo huesos anchos, fuerte. Yo me imagino a alguien robusto. Sí, capaz de someter a una persona corpulento, de más de 100 kilos, fácil. Sí. Alto y con fuerza, pues para poder someter y quebrar huesos y asfixiar a alguien. Entonces, yo sí me imagino una persona... Fuerte y además, tal vez, una persona de unas características físicas intimidantes. Sí. O sea, que lo ves y dices, este güey sí me da mala impresión. Como por ejemplo los strongmans, que son tipos que se ven grandes, fuertes, pero no musculosos como de gimnasio. Son grandes solo. Sí, y pues te generan impresión y dices, mejor me mantengo al margen. Sí. Era más o menos la descripción que se hacía de esta persona. Y se dice que debido a esas características que tenía, le permitían atacar con rapidez y con mucha brutalidad. O sea, era un asesino nato, un tipo que de un golpe pues te podía ya prácticamente quebrar el cuello, la cabeza. Luego arrastraba a las víctimas hasta la cueva antes de que estas pudieran pedir ayuda. Y ya en la cueva pues recordaba sus viejos oficios de curtidor de pieles y hacía su acto de curtir a estas personas, desmembrarlas y separar carne, hueso y todo lo demás. ¿Y si se narra algo, bueno, en la investigación que tienes, que haga respecto de las pieles de las personas que quitaba o nada más? No hay registro. Sí, no hay registro de si hacía algún tipo de vestimenta de arte con estas pieles. La historia se enfoca a que se las comía. O sea, que se comía la carne de esas personas, que era un caníbal. Ya no sabemos si el tipo tenía tal vez un hobby de hacerse algunos suéteres o como sacos con la piel. Como de Ed Gein. Ajá, por ejemplo. Cosillas ahí, sus cráneos para tomar agua. Cucharas, platos. A los libros, en vez de ponerle un forro de plástico, un forro de piel. Que hacía máscaras o... Sí. ¿Qué más fabricó? Fabricó varias cosas. De hecho, no fue tan asesino. Era más profanador de tumbas que asesino. Es lo que mucha gente confunde un poco, que Gein, digo, no es el tema, pero
más bien se dedicaba como a eso, a profanar. Pero bueno, volviendo a esa historia de los Shawnee Bean, realmente en la cueva es donde ya el tipo hacía lo más sanguinario, ¿no? Que ya era desmembrar. Las pertenencias de las víctimas, que eran dinero, joyas, ropa y armas, eran cuidadosamente guardadas en la cueva. Sí. O sea, el tipo llegó a tener un tesoro. Oye, imagínate cómo estaría esa cueva por dentro, ¿no? Horrible. El olor. Uh-huh. Es por sí el olor de la marea o cosas ahí. Y luego me imagino los cadáveres o cosas ¿Sí? así. La sangre donde destazaba. Sí, no, nada más de imaginarme el aroma de ahí ya me revuelve el estómago. Sí. Y la impresión visual, ¿no? Visual, sí. Una cueva que de por sí ya son tenebrosas, solas. Sí. Luego dicen que él ponía en la cueva pues antorchas o fogatas para más o menos identificarse. Ubicar. Y si a esto le agregamos huesos de personas, sangre, cuerpos, restos, es y terrible. el olor, imagínate el olor. Porque supongo que pues ahí dejaba sangre o vísceras. Exactamente. Y todo esto pues proporcionaba no solo sustento, sino también cierta riqueza acumulada a Shawnee Bean. Como te decía, los no objetos, solamente se las comía... posesiones. Ajá, exactamente. No solo se comía a las pobres víctimas, sino que fue acaparando las pertenencias de estas pobres personas a tal grado que sí juntó una fortuna. O sea, yo me imagino un cerro ahí de cosas. ¿Y tú piensas que eso lo hacía por querer tener como un ingreso económico o más como tener un registro? Ya ves que los asesinos generalmente suelen tomar cosas a modo de botín o trofeo de las víctimas. Alguna identificación, alguna foto, algún objeto personal de ellas. Sí. Es como que muy común. ¿Crees que sea producto de que él quería tener dinero y en algún momento, no sé, ir al pueblo más cercano y cambiar esos objetos? ¿O simplemente los guardaba a modo de trofeo de sus víctimas? Mira, yo creo que esta persona seguramente sí hacía uso de estas riquezas, no para darse la gran vida, porque a él le convenía vivir en esa cueva, porque era su modo de vida y era su modo de subsistencia. Ahí conseguía tanto la comida como las riquezas que fue acaparando. Yo sí creo que de vez en cuando seguramente viajaba como que a la ciudad, muy así, muy en incógnito, y posiblemente conseguía otros elementos que requería. Me refiero a tal vez ropa, tal vez algún objeto, cuchillos, piedras a afilar, cosas como que muy necesarias para lo que él hacía. Herramientas para curtir cuero. Exactamente, o sea, cuchillos, piedras a afilar para poder tenerlos siempre filosos. Y tal vez llevar algún ingrediente, ¿no? A su cueva para hacer su guiso sabroso. No sé. Su caldero. Su caldero, algunas especias, no tengo idea, pero sí me hace muy lógico. Pimentita recién molida. Por ejemplo. Para echarle ahí al guiso. No quede para malo. Que supera... Al menos con pimienta, ¿no? Yo creo. Pimienta y sal. Pero bueno, al final, yo sí considero que él sí hacía uso de esa riqueza. No solamente la juntaba ahí como un cerro de tesoros. Sí pienso que, por lógica, tendría que ir a la ciudad de vez en cuando o al pueblo más cercano a conseguir recursos que él no podía tener en la cueva. Me imagino ropa, artículos para su de primera diario, necesidad, tal vez. De herramientas para poder seguir haciendo sus actos y especias posiblemente, o hasta, quién sabe, tal vez... licor. O algo licor en esa época, ¿no? Algo por el estilo. Entonces sí, esa era la cuestión de esta persona, que no solo cometía el canibalismo de las víctimas, sino que también se apoderaba de sus pertenencias, saqueaba y tenía pues riqueza. Era un sobreviviente. Era un superviviente, pero terrible y sanguinario. Sí. Y el destino de los cuerpos pues se convertía al final en la historia macabra de esta familia, porque los cuerpos acababan siendo el alimento primordial de todos ellos. De todos ellos. ¿Sí? O sea, que hubo más. Hubo más. En la oscuridad de la cueva, lejos de toda mirada humana, los cuerpos eran desmembrados metódicamente. Las partes frescas eran consumidas, mientras que otras eran saladas y ahumadas para su conservación. De ahí viene a que yo te diga que sí iba al pueblo a conseguir artículos, porque la sal, por ejemplo... Para conservar la carne. Es necesaria para conservar la carne y... darle líquido y que la carne dure y se seque. Exactamente. Así la carne seca, ya no se dañe. Colgaba estas piezas de carne en el techo de la cueva como una despensa.
O sea, tenía, supongo, su cordón y ahí colgaba Sí, supongo la carne que a orear. para orearla, sí. Para Ujú. orearla, secarla y poder hacer uso de ella, ¿no? Con el tiempo, no se echara a perder. Exacto. Y además los huesos se amontonaban en los rincones o eran arrojados al mar durante la marea baja, donde las olas y los carroñeros marinos eliminaban toda evidencia. Sí, Entonces, era el hábitat perfecto para que nadie se diera cuenta. así es. Imagínate, iba alguien, como dices tú, un viajero pasando, que es por sí, probablemente los viajeros eran desconocidos para el entorno o el pueblo más cercano, porque propiamente eran viajeros. Pasaban por ahí, llegaba este tipo, los golpeaba o los sometía, los asesinaba dentro de una cueva y todavía la cueva subía la marea y pues se llevaba los cuerpos o la evidencia que pudiera quedar. Así es. No obstante, cada asesinato que cometía esta familia, si lo podemos llamar así, hizo más fácil el siguiente. O sea, se venían ellos acostumbrando, se venían haciendo como su modo de vida ya ordinario, por así decirlo, Sí. todas estas atrocidades. O sea, tal vez el primer asesinato que cometieron Fue por oportunismo. Fue por oportunismo, una cuestión así. pero Pero ya los de ahí demás- vieron que era fácil. fácil. Entonces ya se les hizo cada vez más normal. Su más modo de común. vida. Su modo de vida ya era como ir a trabajar para ellos. Como Ah. cuando ya te levantas y te Hoy das me un levanté baño. a las 7 de la mañana, me voy. A ver, va pasando ahí, me lo voy a asesinar. Va pasando un pobre cristiano, vamos a llevarlo al caldero. O sea, era el pan de todos los días para estas personas. Era su vida ordinaria. No les sorprendía para nada ya hacerlo. Y si se les antojaba una cenita. En vez de ir a comprar cena como ahorita, que sales a comprar aquí Voy a salir las enchiladas. voy a salir al camino a ver si veo un viajero y Ajá, exactamente. Y adiós. Entonces se volvió todo esto una rutina. la rutina así. Y finalmente en su forma de vida, que es lo que estamos escribiendo. Vin y su compañera habían cruzado ya un umbral del que no había retorno, iniciando un reinado de terror que duró décadas. ¿Qué pasó después de todo esto? Bueno, como es natural, la unión entre Vin y su compañera produjo hijos. Según las crónicas, 8 hijas y 6 hijos que nacieron y se criaron en la oscuridad de la cueva, completamente aislados de la sociedad normal y de los valores morales. O sea, imagínate a esos niños crecer en este ambiente. Sí, de canibalismo y con unos padres así, ¿no? Que su modo de vida era privar Exacto. a otros. Imagínate ver llegar a tu papá y a tu mamá Arrastrando un cuerpo. arrastrando un cuerpo de un pobre cristiano y meterlo a la cueva y destazarlo, desmembrarlo, curtirlo, etcétera. Ahora también imagínate, digo, las condiciones para al traer el alumbramiento de esos niños en una cueva. Exacto. Ellos dos. Y tan prolijos, ¿no? Porque, o Ujú. sea, estamos hablando de muchos niños. Sí. En Muy esas duro. condiciones, quién sabe cómo lo hacían. Muy difícil. Y como es normal, esos niños nunca conocieron otra realidad que la vida en la cueva y las prácticas caníbales que les inculcaron sus padres. Sí, sí, sí. Desde su más tierna infancia, habrían sido testigos de los asesinatos, desmembramientos y actos de canibalismo. Lo que para el mundo exterior era una abominación, para ellos era simplemente la normalidad. Cosa de todos los días. Sí, la forma en que su familia se ganaba la vida. Pasa eso mucho en otros tipos de actividades ilegales también. La gente que crece en ambientes Turbios. delictivos, turbios, y que ven a sus padres cometer estos actos ilegales, pues lo normalizan. Sí. Lo ven como algo normal y lo ven como lo común cuando no lo es. En Sí, todos los ámbitos. y si a eso le sumas, digo, por la época y lo apartado que estaban, no tenían como la brújula moral. De decir, oye, la sociedad ve todo esto mal. Ellos estaban apartados en Así una es. Eran como animalitos. cueva y pues lo único que conocían era esa forma de vida. Exacto. Entonces, relacionado con esta cuestión de los niños, algunos psicólogos modernos han especulado sobre el desarrollo psicológico que tenían. Criados en completo aislamiento social, Sí. sin contacto con valores o normas externas, y expuestos continuamente a actos de extrema violencia. La consecuencia,
que desarrollaron una moralidad completamente distorsionada. El canibalismo, lejos de provocarles repulsión, habría sido completamente su forma natural de alimentarse. Como venimos conversando hace ratito. Sí. Para ellos era normal destazar a un pobre individuo y sacarle las tripas. Sacarle ahí un muslo y prepararlo, no sé, en estofado. Sí, era normal. Uh-huh. Y si lo entendemos, pues era lo único que conocían. Te digo, no había, como lo mencionas, no había una referencia externa de la sociedad que ellos pudieran decir, bueno, en la sociedad esto está visto mal. Ajá, no había una referencia social. No había nada. Una moralidad que pudiera tener un peso sobre ellos. Y tal vez si lo analizas dentro de su propia moralidad de ellos, pues veían bien todo eso, ¿no? Sí, es que no tenían una brújula moral. Sí, no había Justamente nada. Estaban siendo criados y se desarrollaron y salvajes crecieron totalmente. Como unos salvajes, como animales, como bestias, porque sus padres eso les inculcaron. Jamás les pudieron ni quisieron darles una formación ética o formación moral o de principios. Sí. Así que era el caldo perfecto para que estos niños fueran brutales y salvajes. Sí, completamente. Las condiciones físicas también habrían dejado marca. Criados en la oscuridad casi constante de la cueva, probablemente tendrían una piel extremadamente pálida y ojos sensibles a la luz. Sí. Ya que... Sí, por la oscuridad. La oscuridad casi perpetua en la que se desenvolvían. No piel muy les blanca permitía y los ojos sensibles. Tener los ojos entrenados para poder la luz. soportar la luz. Entonces, sí, era una mutación, por así decirlo, en la que ya estaban ellos teniendo al vivir en esta cueva. La endogamia, que pronto se convertiría en práctica común dentro del clan, habría comenzado a producir problemas genéticos y deformidades. Esto es, la familia empezó a tener relaciones entre ellos mismos. Padres con hijos, hijos con padres y todo esto. Entonces, la combinación genética fue deficiente porque, como eran los mismos genes. Compartían genes. ADN. Entonces ahí se hizo una deformación muy, muy fea de su genética. Y conforme estos niños crecieron, el clan se enfrentó a una nueva realidad. ¿Cuál era la realidad? Pues que requerían más comida, más alimentos para sustentar a más personas. Sí. Entonces la frecuencia de los ataques aumentó, pero bastante, incrementando así el riesgo de que fueran descubiertos. Porque como te estaba platicando, ya empezó a sonar más que fueran más los desaparecidos. Eran más personas que requerían comida, ergo se requerían más víctimas que alimentaran a esas personas, y lo que en un momento era una actividad que pasaba como oculta o desapercibida, empezó a sonar, se empezó a volver una leyenda. Ya la gente empezó a decir, no pases por ese sendero, no le des por esa ruta, porque desaparecen muchas personas. Fíjate que respecto a lo que dices, te digo, yo cuando me dijiste del tema, leí una información de Nat Geo, y dicen que sí, se hizo una leyenda, y que también dentro de su modo de ellos que hacían esto de capturar y atrapar a las personas o asesinarlas, lo hacían ver también cuando dejaban los rastros o cuerpos como que habían sido atacados por animales salvajes. Entonces, como que habían desarrollado también esa manera de que si dejaban evidencia, pero encontraban un cuerpo y parecía que lo había destazado algún animal salvaje. Para confundir. Para confundir. Sí, no dijeran, bueno, fue producto de un robo, un asesinato. O sea, eran brutales, sí, con desmembramientos. Exacto. Y así. Sí, era también un método muy plausible de ellos para encubrirse, sobre todo cuando ya estaban cometiendo tantos crímenes constantemente, sí, donde ya de plano se empezó a hacer una leyenda negra alrededor a Vox Populi, a decir, ese sendero, esos caminos, no los tomes porque desaparece mucha gente. La típica leyenda medieval de si le das por ese sendero, se rumora que ya no vuelves. Ese bosque está maldito, está encantado, porque si le das por ahí ya no vas a regresar y no te van a volver a encontrar. Bueno, en este caso, la leyenda negra era porque estos individuos, los Shawnee Bean, habitaban en esos senderos, en esas colinas, y desde ahí todo aquel que pasaba por esos lugares se lo echaban al caldero para alimentar al montón de vástagos que ya tenían ahí en la cueva. Brutal. Imagínate, ¿no? Qué brutal. Pero el verdadero horror estaba por llegar.
A medida que los hijos e hijas de Bean alcanzaron la adolescencia, comenzaron a formar parejas entre ellas, hermanos con hermanas, produciendo una segunda generación nacida del incesto. Chale. Deforme, supongo. Sí. Aquí es importante contextualizar que el tabú contra el incesto es prácticamente universal en todas las culturas humanas, y no solo por razones morales o religiosas. Existe una base sólida, biológica, para ese tabú. La reproducción entre parientes cercanos aumenta significativamente el riesgo de enfermedades genéticas recesivas. Sí. En el caso del clan Bean, completamente aislado de la sociedad y con una población limitada, ese incesto habría sido casi inevitable. Pero sus consecuencias habrían sido devastadoras para la salud de las generaciones posteriores. No, y si le sumas también el hecho de que comían carne humana, no sabemos qué tan bueno sea para el cuerpo. O sea, bueno, yo pienso, ¿no? Porque ya ves que siempre relacionan que si con un caníbal tiembla o estas cuestiones que relacionan con la ingesta de carne humana, que no es muy positiva para el cuerpo. No, seguramente no. Y las condiciones de la cueva, estar en la oscuridad total, Sí. insalubre seguramente. Sí, y es que eso de comer carne humana, psicológicamente, Sí, saber que te estás alimentando de un congénero tuyo, de una persona igual que tú, yo creo que eso es impactante. Digo, hablando de esta familia, yo creo que ya ni siquiera pasaban esto como algo yo siento, que les hiciera preocuparse o les hiciera... Yo siento que respecto a eso también va mucho en la brújula moral. Porque, por ejemplo, leones, que son animales, muere un león y se lo comen. O sea, es muy dado en los animales salvajes que sí practican entre ellos. Se podría decir el canibalismo, ¿no? Comerse, o sea, aprovechan pues todo lo que esté ahí. Incluso un animal de la misma especie. Sí, entonces esto creo que es un tema más pues como moral. Sí. No, realmente no sé, no sé si tú tengas el dato o alguna investigación al respecto, qué tan malo sea creo que va por un tema, como dices tú, psicológico el consumir la... Sí, en el sentido de alguien con principios, o sea, que como hablábamos en un inicio, que por necesidad, debido a la hambruna, debido al asedio de una batalla, consumían la carne. Se veían obligados a consumir carne humana, sí les impactaba y les pegaba pues en el sentido anímico y moral. Sí. Incluso muchos sentían que estaban cometiendo un pecado mortal. Sí. Porque la iglesia, en aquel tiempo, los principios religiosos imperaban. Sí, se ve muy definido eso en la peli que está en Netflix. ¿Cómo se llama esta de los que chocan? Que son como unos jugadores de rugby, creo. Que son como uruguayos. Ah, ya. Sí, la de Sobreviví. Sociedad de la Nieve, ¿no? La Sociedad de la Nieve. Y hay una película más antigua de los 70s que se llama Sobreviví, Alive. Y pues ahí se ve como cuando comen, como que los primeros dicen, no, pues hay que comer. Los que son tal vez como que menos susceptibles a la moralidad dicen, no, pues hay que comernos a nuestros compañeros. Sí. Y hay otros que de plano no pudieron, que dijeron, no, va en contra de todos mis principios. Sí. No pudieron y murieron. Porque ya no podían hacer otra cosa, era o comerse a sus parientes y amigos que iban en el vuelo, en el viaje, o morir de hambre. Sí, entonces pues... Y seguramente esto los dejó marcados de por vida a los que sobrevivieron de esa situación. No lo olvidan al día de hoy. Si es que nunca van a olvidar que comieron una persona. Eso es a lo que yo me refería con el impacto psicológico. Y moral de comer pues carne humana. Sí. Pero, como también lo estábamos mencionando, en el caso de los Shawnee Bean, esto ya quedó rebasado porque ya eran amorales. O sea, estos hijos y nietos de los patriarcas habían crecido en este entorno brutal y bestial de comer a personas. Ya era su día a día. Cotidianamente. Era su día a día, así que no siento que para ellos fuera ya un peso. Moral. Sí, moral. Agarrar a alguien y comérselo. Me parece que eso ya quedaría superado desde hace mucho. Sí. En todo caso, fue para los padres, que también ya por los años ya lo habían también dejado atrás. Sí, no les generaba nada. Era comida del diario. Exactamente. Comida corrida. Así es. Según los relatos tradicionales, llegó un momento en el que el clan Bean contaba ya con 48 miembros. Órale. Bean y sus compañeras, que ya eran, pues, la mujer, esposa, las hijas, esposas, las nietas y los que se sumaran, pues ya se habían reproducido entre todos ellos, mezclado, y habían generado ya una tercera generación de familiares. Eran bastantes.
Sí. Todos producto justamente Del incesto. del incesto. Oye, ahorita, no sé si te comenté, pero estoy rejugando el Red Dead Redemption 2 y el 2. Y hablando de esto, me recuerda mucho a unos personajes, no sé, los que lo hayan jugado, el Red Dead 2. Hay unos personajes como en la parte norte del mapa que se llama, la pandilla se llama Mufri Roots, algo así. Ajá. Y también son unos muy parecidos, o sea, son tipos que viven en cuevas y se practican el incesto, roban a los personajes. De hecho, a tu personaje, Arthur, te los puedes topar y te asaltan, te quieren robar y capturan mujeres de los pueblos y se las llevan a estas cuevas. Ajá. Y se reproducen ahí entre ellos y es muy similar, digo, cómo se traslada todo esto que tú dices y comentas también en los videojuegos y en muchísimas películas seguramente. Sí. Y libros. Y libros. Y de hecho en el juego me parece que también habitaban, ¿no? Como en unos bosques. Sí, en unos bosques. Ajá. Como en el norte del mapa, no recuerdo la ciudad, cómo se llama. Pero igual viven en cuevas y de hecho tienes unas misiones ahí al final del juego. Y vas a estas cuevas y están así cuerpos humanos destazados, cabezas empaladas y son deformes los tipos. Porque leyendo las notas se presume que pues practicaban el incesto también. Entonces me recuerda mucho por el tema de las cuevas, viviendo dentro de unas cuevas. Viviendo dentro de unas cuevas. Sí. Con el crecimiento del clan, el modus operandi habría evolucionado. Ya no serían solo 2 personas emboscando a viajeros incautos, sino grupos organizados que podían atacar incluso a partidas de numerosos viajeros. Eran bastantes, todos seguramente armados, con machetes, cuchillos, y liderados por el patriarca. Pues ya no era solo agarrar a 1 o 2 viajeros, ya podían cazar caravanas completas. Entonces, las descripciones sugieren que actuaban con extrema rapidez y ferocidad, arrastrando a sus víctimas vivas a la cueva para torturarlas y desmembrarlas a conveniencia. Durante 25 años, según la leyenda, el clan Bean sembró el terror en los caminos de Galloway. Las desapariciones de viajeros se volvieron tan frecuentes que muchas zonas adquirieron reputación de estar embrujadas o malditas, que es lo que estábamos comentando, que ya decía la gente, no le des por esos senderos, no le des por esos páramos, porque se habla de que quien entra por ese camino, por ese bosque, ya no regresa. Sí, como desaparece. Como lo decías, ¿no? La Vox Populi, el rumor va corriendo, esparciendo y una zona queda maldita, ¿no? Pero en realidad eran estas personas que estaban haciendo estos atroces actos. Exactamente. Entonces, ya la gente evitaba viajar por ese lugar. Máxime si era de noche. Era súper peligroso. Y procuraban hacerlo en grupos numerosos y generalmente acompañados de mercenarios a los que pagaban para que dieran protección. Y supongo que a raíz de esto también pues se empezó a divulgar por reinos vecinos o pueblos vecinos la historia. Lo cual también seguramente llevó a que ellos se volvieran más populares esa historia y a que los gobiernos o los reyes en ese momento quisieran investigar. Sí. ¿Qué pasa? Y justamente eso. Las autoridades locales estaban desconcertadas derivado de todo esto que pasaba de desaparición de personas. A ya hacer caravanas completas. Sí. Y es que estas desapariciones no dejaban testigos ni pistas claras, lo cual obstaculizaba a las autoridades descubrir qué pasaba. O sea, como no había testigos, no sobrevivía nadie, no sabían qué estaba pasando. Hay que tomar en cuenta que en la época pues no había técnicas de investigación como ahorita existen. Que hay peritajes y que hay estudios y que huella dactilar, sangre. No, pues en aquella época alguien desaparecía, no lo encontraban y ya, ahí acababa todo. Sí, no había nada prácticamente de investigación. Así es. Tampoco había policía que se encargara, por ejemplo, de indagar, de ir a preguntar a las casas, de hacer una investigación más o menos formal. Y realmente también si atendemos a que solo si era alguien importante, probablemente las autoridades de esa época actuaban. Sí, porque cuando fuera alguien importante... Si era la prole, pues... No importaba. No le importaba nada. Un campesino más desaparecido. Era cosa de todos los días. Y como había mucha superstición, pues se atribuía a entes legendarios o entes fantasiosos la desaparición. Decían, no, pues un hombre lobo. Encontraban el cuerpo del campesino desmembrado, sus restos. Y pues la gente en el imaginativo popular
en el imaginario de la época decían, pues es que a lo mejor fue un hombre lobo, o a lo mejor fue... Grifo. El monstruo de la cueva, o no sé. No le atribuían esto a personas, sino a entes sobrenaturales. A criaturas, porque había bastantes supersticiones muy infundidas en la sociedad. Por la época, o sea, era lo normal. Sí. Solo Geralt se pudo haber enfrentado. Solo Geralt se podría enfrentar a esas criaturas. Entonces, no había forma de que pudieran hacer una investigación bien correcta y poder dar con los responsables. Porque había muchas limitaciones y esto hacía imposible establecer algún patrón o identificar culpables. Algunos relatos sugieren que cuando las sospechas comenzaron a realmente recaer sobre posibles bandidos de la zona, el clan Bean modificó sus tácticas para desviar la atención. Tontos no eran. No. Eran astutos, porque ya empezar a modificar, dejar, como tú también lo habías mencionado en un momento, confundir con que a lo mejor había sido un animal salvaje el que había atacado a alguien, eso demuestra que eran astutos. No, y que también estaban al corriente de lo que pasaba en la sociedad. Al por eso te digo, que seguramente el jerarca de ellos viajaba a la sociedad. O sus hijos ya viajaban al pueblo y se enteraban de qué sonaba el rumor, porque era la forma en que la gente se enteraba de las noticias. Sí, a través de... En la época. No había como ahorita que te metes al Facebook, te metes al Twitter y ves 100 noticias, ¿no? Ves ahí todo, te enteras hasta de qué pasó en el otro lado del mundo. En aquella época... Era de oído a oído. Era de oído a oído, de ir a la plaza pública, de sentarte un rato a escuchar qué contaba la gente, ir al bar, ir a los lugares donde se concurrían muchos individuos. A la taberna. A la taberna y escuchar. Entonces, yo sí creo que viajaba, tal vez se disfrazaba como alguien normal, encapuchado posiblemente para que no le vieran la cara, y andaba ya comprando y escuchando y se enteraba y llegaba a la cueva y ponía alerta a los demás. No, fíjense que en el pueblo están diciendo esto. Están diciendo esto, que ya encontraron muchísimos cadáveres en el bosque, ya no hay que dejarlos ahí, ahora lo vamos a tirar al mar o a otro lado. Entonces empezaron a modificar las tácticas para que no los descubrieran tan pronto. Y debido a esto, en ocasiones dejaban evidencias falsas que implicaban a clanes rivales o a viajeros inocentes, sembrando confusión y desconfianza entre la población. O sea, la gente empezó a creer y pensaban que estas víctimas eran posiblemente producto de peleas de clanes. Hablábamos de que Escocia en aquella época era muy de clanes y había clanes que peleaban, que tenían batallas antiquísimas entre ellos por tierra, por propiedades, por poder, por cargos nobiliarios. Sí. Entonces ellos empezaron a hacer uso de todas estas cuestiones para generar una ventana de oportunidades. Aprovecharse de la situación actual de Escocia con estos conflictos internos y hacerlo ver como que se murieron producto de un conflicto interno, una pelea entre clanes, pandillas o una guerra, ¿no? Y eso pasa incluso el día de hoy. Sí. Como con todos los delitos que hay en nuestro país, muchos grupos o personas que se dedican a actos ilícitos confunden. Sí, incluso hasta usan la manera de asesinar de otro. Sí, para confundir, para que digan fueron aquellos. Sí, y deslindarse, ¿no? Deslindarse. Entonces, ya los Shawnee Bean lo hacían, no es nuevo. Ya ellos ya usaban eso. Tontos no eran. No. Con el tiempo, la cueva de los Bean se habría convertido en un lugar de horror indescriptible. Relatos posteriores describen el interior como una escena sacada del propio infierno. Era lo que te comentaba, de que imagínate esa cueva, o sea. Sí. Entrar, digo, sé que ya en esta época, pues, seguramente ya es una cueva normal. Sí. Pero en ese entonces, entrar ahí habría sido impactante. Sí. Extremidades humanas colgando del techo para su conservación, pilas de huesos en los rincones, herramientas para desmembrar, que te decía, cuchillos, machetes, sierras, martillos, mazos, no sé. De la época, ¿no? Sí, de la época, que seguramente se le gastaban y él tenía que ir al pueblo para traer más. Y el hedor de la muerte que impregnaba cada rincón. Creo que eso era lo más terrible, el olor. Podrás subir algo muy feo, pero cuando ya hueles también eso algo que ya te impregna hacia el interior, o sea, ya cuando huele a muerte, huele a cadáver, a algo en descomposición, creo que la impresión se incrementa mucho más. Y era lo que pasaba. Las estimaciones sobre el número total de víctimas varían, pero las versiones más extendidas de la leyenda
hablan de más de 1000 personas asesinadas y consumidas durante el reinado de terror del clan Bean. 1000 personas. 1000 personas. No fueron poquitas. No. Pues es que fueron años en los que se alimentaron de viajeros. No, y que eran décadas. 40 miembros, 40 y tantos 48 miembros del clan. Y todos caníbales. Tenían que hacer mucho estofado. Hacer mucho estofado, caldo de víctimas, de viajeros solitarios. Caldo de piedra con trozos de gente. Exactamente, un pozole ahí de viajero. Entonces, terrible. Algo bastante, creo yo, impresionante la cantidad de víctimas que acumularon durante tantos años. Claro, no fueron 2 años, 3, fueron décadas. Así que es muy plausible que si fueran tantas. El número encaja. Encajaría, exacto. Una cifra que, de ser cierta, convertiría a Shawnee Bean y a su familia en uno de los grupos de asesinos en serie más prolíficos de toda la historia. Y sí, imagínate un asesino serial con 1000 víctimas. Pocos podrían presumir de eso. Sí, y más una familia, ¿no? Una familia. Porque ellos ya se encajarían en el... No un asesino serial que opera él solo, sino una familia. Así es. Sí. En 1000 efecto, personas. 1000 personas. Y después de décadas de asesinatos, un error finalmente conduciría al descubrimiento del clan Bean, como suele ocurrir en muchos casos criminales de serial killers. Fue un fallo en su cuidadoso modus operandi lo que provocó su caída. Según la versión más difundida de la historia, una noche el clan atacó a una pareja que regresaba de una feria local. El hombre, descrito como un hábil jinete y un buen luchador, logró mantener a raya a varios miembros del clan mientras su esposa permanecía a salvo montada en su caballo. Versos. Me suena que era Arthur Morgan. Arthur Morgan de Red Dead Redemption. Sí. Porque y es plausible, ¿no? Porque había gente en esa época que era bastante buena con las armas. Sí. Probablemente un tipo con adiestramiento militar de esa época. O un noble que son entrenados. Sí. ¿En qué época los nobles? Y pues estamos hablando también que si bien eran fuertes, estos integrantes de esta familia, pero pues no tenían realmente un adiestramiento militar o de pelea. Eran tipos que te sometían por la cantidad y la fuerza, probablemente. Sí. Pero alguien que sabe pelear, que sabe usar armas, pues sí tiene una ventaja. Sí, y probablemente esta persona, este valiente caballero, iba armado. Sí. ¿Cuál era el arma de la época? La más común, pues la espada. Hay una espada, ¿no? La espada escocesa, que es un espadón grandote. La Claymore. Pesada. Imagínate, o sea, partía creo con caballo, la cabeza de un caballo. Hay espada Claymore, que es la grandota esa, y la mandoble. Que es unas espadones que se usa con las 2 manos. Gigantes. Sí, pero yo creo que más bien tal vez el tipo iba con una espada normal que le permitía ser muy ágil. Porque sí que mantuvo a raya a varios. Entonces sí se requeriría un arma muy ligera, pero también que pudiera mantener la distancia. Sí, para poderla blandir, ¿no? Para blandirla rápido y evitar que se acercaran, porque si lo hacía lento era más probable que lo pudieran someter, y si lo sometían se acabó. Sí. Porque la chica, no sé si era su esposa. No participa, dice. Estaba en el caballo siendo resguardada por él, o sea. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó después es que la fortuna quiso que en ese momento pasara por allí un grupo de numerosos viajeros, también de regreso de la feria. O sea, justamente como había una feria que estaba aconteciendo en un poblado cercano, sí, se dio la casualidad de que estaba siendo muy transitado el lugar, el camino o el sendero en el que estos Shawnee Bean atacaban, de tal manera que cuando el caballero estaba defendiendo a la dama de los miembros del clan, justamente pasa por ahí un numeroso grupo de viajeros que observan todo, ayudan a esas personas, y debido a la ayuda que ya tiene este individuo y la señora con la que iba, es que logran escapar, y los miembros del clan, al verse ya sorprendidos por un número grande de personas y superados, ¿no? Deciden mejor dar la huida. Y escapan también los miembros del clan, se van a los montes, se esconden. Y se podría decir que ahí ya queda registro, porque sobreviven estos tipos, me imagino, de que
no eran desapariciones porque estuviera encantado el lugar. Eran Ajá. desapariciones porque había un grupo ahí de personas que asesinaban Cierto. a los viajeros. Así es. Pero hubo un pequeño detalle crucial. ¿Cuál fue? Lograron capturar a un miembro del clan. Al padre. No se describe quién de todos, porque supongo que muchos ni tenían nombre, porque eran demasiados y nacían en la Hijo cueva. 1, hijo 2. No sé si les ponían número o si les daban apodos. No se sabe el nombre del miembro al que lograron capturar, pero sí se dice que lo hirieron y lo pudieron someter y se lo llevaron cautivo a la pueblo. ciudad y se presentaron ante las autoridades y lo entregaron. Entonces las autoridades, al tener a este individuo, lo empiezan a torturar. Una práctica que era muy común en la época. Se les daba bien en esa época, ¿no? Sí, entonces era como la formalidad de rigor en las oficinas del gobierno de aquellos tiempos. Te presentan a un criminal, a un presunto criminal, tú lo torturas y dices, pues es que aquí vamos a meterle, no sé, una pinza caliente en la boca, en la cortarle lengua. los genitales con algo caliente. Exacto, no sé. y vamos a hacer que declare rápido. Y bueno, siempre funcionaba, ¿eh? Sí. Era Infalible. Infalible. Sabemos por qué, obviamente. El caso es que, debido a la tortura que le infligieron, este miembro del clan reveló la existencia de la cueva y las atrocidades que allí se cometían. Inicialmente su relato fue recibido con escepticismo por las autoridades. Decían que era prácticamente una locura que una familia caníbal viviera en una cueva durante tantos años y eso les parecía algo fantástico para ser creíble. Lo vieron como, este está loco, es una absurdez lo que está diciendo. Sin embargo, las persistentes desapariciones de la zona y la coherencia del relato bajo tortura convencieron a las autoridades que valía la pena investigar. La noticia llegó hasta Edimburgo a oídos del propio rey Jacobo VI. Del que hablábamos al comienzo. Exactamente. Este rey era conocido por su gran afición a lo sobrenatural y a lo macabro. Entonces él mostró un interés personal por el caso. Uh-huh. Según las crónicas, organizó una expedición de 400 hombres, que eran todos militares, y sabuesos, para rastrear y capturar a este clan. La magnitud de esta fuerza refleja tanto la seriedad con la que se tomó la amenaza como el poder real para movilizar tantos recursos. O sea, pues era un rey. Era un rey, tenía soldados a disposición. Rey de Escocia e Inglaterra, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues tenía soldados de sobra. Último rey de los escoceses. Uh-huh. Y derivado de todo esto, él contaba con recursos para ir bien atrincherado, bien armado. Sí, llevar todo un pelotón o sí, una cuadrilla de... Sí, pertrechados todos con sus armas, con sabuesos. Armadura, supongo. Llevaban sabuesos para que rastrearan, entonces iban preparados. La expedición partió hacia la costa de Galloway. Los perros siguieron el rastro hasta la entrada de la cueva, confirmando así la historia que les había dado el miembro del clan que capturaron. Sin embargo, se enfrentaban a un problema. La marea alta bloqueaba la entrada. Ya ves que habíamos platicado que la cueva era invadida por el agua. Por la marea cuando subía y se tapaba y era imposible entrar. De hecho, mencionaste que hasta imposible ver la cueva, ¿no? Imposible ver la cueva también. Y esto podía durar de días hasta semanas. Entonces, tuvieron que esperar hasta que el nivel del agua descendió lo suficiente para permitir el acceso. Cuando finalmente pudieron entrar, lo que encontraron superó sus peores pesadillas. Y estamos hablando de soldados. Sí. Militares, gente que veía a diario descuartizados, decapitados, decapitada, muerte. El interior de la cueva era un museo de horrores. Partes de cuerpos humanos colgaban en el techo, conservados en sal, estaban ahí oreándose. Extremidades ahumadas que se apilaban en los rincones, pilas de ropa, joyas, pertenencias de víctimas que llenaban toda la zona de la cueva. Los huesos humanos estaban dispersos por doquier, algunos claramente roídos.
Hay crónicas que mencionan que encontraron a niños pequeños del clan alimentándose de restos humanos al momento de la incursión. Una imagen que habría horrorizado brutalmente hasta los soldados más veteranos. El clan Bin fue capturado en su totalidad. Ninguno ofreció resistencia significativa, quizás sorprendidos por la magnitud de la fuerza que los atacaba, pues eran militares profesionales. Sí, fíjate que leyendo yo también este fragmento de Dan Gio que te comento, dice que cuando entraron los soldados, porque para entrar a la cueva, como dices, había que esperar a que bajara la marea, pero dentro de la cueva había túneles, era una cueva grande. Sí, había túneles, pasadizos. Sí, y mencionan ahí en esta publicación que las paredes de esta cueva estaban decoradas con huesos humanos. Y que que los militares se impactaron al ver a la familia en ese frenesí de muerte, y que los niños pequeños jugaban con los cadáveres, con trozos humanos, con huesos humanos. Imagínate la imagen. Entonces, sí entiendo lo que tú dices de que eran personas, los militares, acostumbradas a ver eso, de muerte. Pero como dices, o sea, por un tema bélico, un tema que estaban probablemente ellos sirviendo a su país, en la guerra, a su nación en ese momento, pues lo veían pues como eso. Como parte de la chamba, por así decirlo. Sí, como aquel que, no sé, que se dedica, no sé, a algo como crudo. Un matancero. Hace algo crudo. Un matancero que mata vacas. Pero sabe que pues lo está haciendo por un trabajo, ¿no? Pero ahora, ya llevarlo al contexto de que lo hacen simplemente porque... pues, no sé. Un modo retorcido de vida. Un retorcido de vida, y matar por el simple hecho de alimentarte de otra persona, pues ya es muy tétrico. O sea, sí entiendo, imagínate. Para la época cruda de la que hablamos, ver algo así. Sí, impactante. Por eso te decía que los soldados más veteranos, con más experiencia, se horrorizaron seguramente. Quedaron impactados porque nunca habían concebido en sus mentes que una escena pudiera ser así. Sí, y alejado del contexto bélico. O sea, matar porque era tu forma de vida. Sí. Comerte a otra persona porque así lo habías hecho durante décadas. Así es. Y todavía, pues me imagino que esos niños, por producto del incesto, pues no eran nada bonitos, seguramente. Seguramente no. Y aparte, no creo que anduvieran muy limpios. No. Imagínate, medio ciegos y blancos. Por sí, estamos hablando de una Escocia. Sí. Gente muy blanca. Y ahora imagínate en una cueva que no les daba el sol nada, seguramente. Pálidos. Y manchados de sangre y apestosos a podredumbre. Y el lugar apestosísimo también a muerte. No, dantesco. Y por eso encaja la descripción de que da de cuenta que era el infierno. El infierno de Dante. Sí. Tal cual. Como te decía, el clan fue capturado. Ninguno de los miembros opuso resistencia porque pues eran militares al final los que los estaban capturando. Gente profesional, gente que sabía cómo someter, cómo dominar a alguien. Sí. Y estaban bien armados, llevaban perros. Y además supongo que los tomaron de sorpresa. Sí, o sea, y eran 400 militares. Sí, pues más 40 personas, 48 personas no hubieran hecho nada. Exacto. Entonces, fueron sorprendidos prácticamente en la cueva, rodeados por esos militares, y ya no les quedó otra más que ser sometidos o entregarse a estos miembros del ejército, quienes se los llevaron de ahí. Encadenados y bajo fuerte custodia, fueron trasladados a Edimburgo para enfrentar a la justicia. La noticia de su captura se extendió rápidamente por toda Escocia, provocando reacciones de horror e indignación. A su paso por pueblos y aldeas, multitudes se congregaban para ver a los monstruos que habían aterrorizado los caminos durante tanto tiempo, como en The Witcher. Sí. Así tal cual, que la gente salía y veían al monstruo. En este caso, el monstruo eran personas. No siempre son seres fantásticos. Según algunas versiones, hubo intentos de linchamiento que los guardias tuvieron que reprimir. O sea, la gente estaba enardecida, furiosa, porque posiblemente muchos de ellos tenían familiares que habían sido víctimas, hijos, madres, etcétera, y sentían como un tema personal por fin descubrir quién había desaparecido a estas familias de ellos, y quisieron ya de una vez hacer justicia. Linchar, exacto. Entonces los militares evitaron que esto pasara. Tenían que llevarlos
ante las autoridades. Me imagino que en la caravana, donde seguramente te llevan transportados a todos estos miembros, pues ya se iba, no sé si a través de los militares corriendo la voz en los pueblos que iban pasando, y pues la gente salía a querérselos quitar, probablemente para lincharlos, como dices tú. Porque me imagino que los trasladaron, y al trasladarlos pues se iban dando cuenta, pues los llevaban seguramente en jaulas o no sé. Y pues la gente quería hacer justicia. Seguro enjaulados así, me imagino una carreta o carroza, sí, con una especie de prisión portátil, y ahí iban metidos. Se podían ver. Sí. Los podían apreciar. Y pues la gente se acercaba y preguntaban, seguramente. Y les decían, no, pues son los que desaparecían a la gente. Durante tantas décadas. Y pues querían hacer Eran justicia. 3 generaciones. Sí. Imagínate. 3 generaciones. El rey Jacobo VI, con un interés muy personal en los casos de brujería y otros fenómenos oscuros, habría examinado personalmente a los cautivos. Las crónicas describen su horror y fascinación ante esta familia que había existido fuera de toda norma humana durante generaciones. Y esto llevó a los procesos y a los juicios que se les iniciaron por todos estos crímenes. Sí. En la Escocia del siglo VI, los procedimientos judiciales para los crímenes graves como estos eran muy diferentes a los actuales, especialmente para casos considerados de extrema gravedad, sobre todo de tinte moral o religioso, que era lo que aquí permeaba. Sí. Actos ilícitos que iban contra los propios principios de la iglesia. Y hay que recordar que en aquella época el peso de la iglesia era bastante. De hecho, Jacobo, el rey, era cristiano. Sí. Era cristiano. De hecho, él tuvo como que esa pugna porque creo que estaban que los protestantes. Ajá, o no sé el qué. protestantismo Y él tuvo esa pugna pues por el reino, porque un ramo de su familia querían que siguiera siendo como protestante, y él se inclinaba por el cristianismo. Sí, exacto. Y esto llevaba a que los delitos que estaban siendo desvelados fueran tan escandalosos que atentaran contra los principios de la iglesia. Y no había delito más grave que ir contra lo que marca la iglesia. Eso es algo bien sabido. Sí. En ese tiempo, cometer un crimen que la iglesia lo viera como una pena mayúscula, estabas prácticamente condenado a la pena capital en automático. Sí, y se relaciona un poco con lo que te comento que leí, el relato, el posteo que leí, que decían que no hubo juicio, realmente. Ahí menciona Nat Geo que no hubo un juicio porque llegaron y los condenaron a muerte inmediatamente. Sí, porque eran delitos gravísimos, iban en contra de los principios morales y religiosos principalmente. O sea, nada podía superar ya esa barrera. Sí. Ya donde cometías actos que estaban penados por la iglesia, olvídate, ya estabas condenado a morir. De tal manera que en este caso no existió un juicio justo, como tú bien mencionas. Sí, ¿no? Prácticamente la condena fue automática. Y debido a eso, como no hubo un juicio formal hacia los miembros del clan, ya que la evidencia que se encontró en la cueva pues era contundente, o sea, encontraron cadáveres, restos humanos, prendas, pertenencias. No había forma de que pudieran decir que no habían alegar algo que era imposible. No fuimos nosotros. Sí, de tal forma que las pruebas fueron abrumadoras y varios miembros del clan también habían ya confesado por la tortura que les estaban infringiendo. Y debido a esto, pues todo era perfecto y completo para poder tener por demostrada la existencia de estos delitos gravísimos y la culpabilidad de todos los miembros del clan, sin excepción. La ausencia de un juicio formal, hay que mencionar, no era inusual en la época. Estamos hablando de tiempos remotos en los que evidentemente no existían procedimientos como los de ahorita. Y sobre todo en casos de estos, de crímenes, pues todo era así expedito, en la máxima expresión. De tal forma que la justicia se administraba con rapidez y con mucha brutalidad particularmente. Sí. O sea, era importante subrayar la brutalidad. Que debía ser brutal la condena. Y se relaciona con lo que decíamos al inicio. O sea, era también el hacer ver a la gente, a las personas, al pueblo, que se incurrían en delitos, pues las penas eran graves, mortales. O sea, sí, era una forma de disuasión. Sí, de control también, ¿no? Sí, de control para que la gente se mantuviera al margen y supiera que si algún día se salía del cauce de lo que marcaban las normas políticas y religiosas,
eso podía ser también algo que les pasara a ellos. Era importante destacar. Que no hace mucho tiempo, todavía vivimos en Estados Unidos, ¿no? Que hay la silla eléctrica, por ejemplo. Por ejemplo. Gente ahí a la cárcel a ver cómo pues, le quitaban la vida a alguien, ¿no? Así es. La silla eléctrica. Había público. Y bueno, la sentencia fue rápida y severa. Todos los miembros del clan fueron condenados a la pena capital. Sin embargo, en consonancia con la brutalidad de la época, no sería una muerte rápida ni digna. Como podría ser incluso la silla eléctrica, que no era tan digna al final, pero pues era menos fea que quemar a alguien en la hoguera, por ejemplo. Sí, o por ejemplo, tal vez en la guillotina, ¿no? Ajá. Media brutal, pero pues cae rápida. La hoja está gigante y pues ya. Exacto. Entonces, las ejecuciones durante esa época no solo buscaban eliminar al criminal, sino infligir un sufrimiento mayúsculo como parte del castigo. O sea, que sufriera la persona sentenciada lo más que se pudiera. Sí, y en las hogueras los iban, bueno, por lo que yo he visto y leído al respecto, como que los iban quemando poco a poco. Sí. O sea, no era que te aviento al fuego y quémate, sino que poco a poco como que iban aumentando la intensidad del fuego y se iban pues, descarapelando su piel, poniéndose rojos y hasta que ya los quemaban completamente. Exacto. Entonces era una agonía, imagínate. Grandísima. Y prolongada. Sí, en efecto, los hombres del clan, incluyendo al patriarca, al propio Shawnee Bean, fueron sentenciados a ser descuartizados vivos. Esa fue la condena para ellos. Esta forma de ejecución, particularmente brutal, reflejaba una cierta asimetría macabra. Los acusados sufrirían lo mismo que practicaron, que habían infligido a sus víctimas. Justicia poética. Pues sí. El procedimiento era espantoso. El condenado era atado de pies y manos. Primero se le amputaban las manos y los pies mientras aún estaba inconsciente. Luego, el verdugo procedía a cortar otras partes del cuerpo, prolongando la agonía por el dolor y por el sufrimiento, desangramiento, tanto como fuera posible antes de que finalmente. Entonces me imagino que donde le cortaban, le ponían sal o algo para cauterizarle, ¿no? Y pues seguirlo cortando, porque pues si no se desangran y se mueren rápido. Sí, le da como que el shock, ¿no? Ajá, sí. Y mueren. Yo creo o que un sí. Paro, por ejemplo, de que el dolor, pues se paró y se mueren. Entonces yo creo que sí les ponían algo para que aguantaran más. No sé qué les ponían en particular, pero me hace mucha lógica que quisieran que sufrieran lo más posible. Y si a alguien le cortas un brazo y no le cauterizas o no le pones algo, pues no va a durar mucho. Se va a desangrar y se va a morir en minutos. Sí pienso que posiblemente le usaban algún método para prolongar el sufrimiento lo más que se pudiera. Las mujeres y los niños no correrían mejor suerte. Fueron condenados a presenciar las ejecuciones de los hombres del clan. Sí. Antes que ellos también fueran, pues, sometidos a ejecución. Según las crónicas, las mujeres fueron quemadas en hogueras, colocadas frente a los caldazos donde sus esposos, padres o hermanos habían sido desmembrados. La quema en la hoguera era otra forma también muy popular de ejecución durante esa época, especialmente para las feminas. Y me imagino que también especialmente con este contexto de brujas. De hecho, ellas fueron sentenciadas por brujería. Siempre se dice que el fuego erradica, ¿no? Sí, que purifica. Que es un purificador. La llama eterna. Yo creo que iba por ese lado, pues, de, bueno, las mujeres las vamos a quemar. Sí, exacto. Era esa la lógica que ellos seguían. Y justamente todas esas mujeres del clan habían sido condenadas por brujería. Desde la matriarca. Que la matriarca se decía que era bruja, ¿no? Exacto. La muerte derivada de este método, que es la hoguera, era muy lenta y extremadamente dolorosa. Pues imagínate estar quemándote vivo. Sí. Y el humo a menudo asfixiaba también a estas personas, no podían respirar. Entonces, todo este cultivo de cosas era una manera muy brutal y muy terrible de perder la vida. Como dato de anime, en el anime ¿cómo se llama? ¿que eres videojuego? Castlevania. Ya ves que a la mujer de Drácula la matan en la hoguera. Sí. Y se ve muy gráfico ahí como la queman. Y también, por ejemplo, en The Witcher 3, cuando vas a una ciudad, no me acuerdo cómo se llama, están quemando a todas las brujas que están persiguiendo a las brujas amigas de Yennefer.
Sí. Y están las hogueras. Sí, las queman. Novigrado. La ciudad de Novigrado están quemando a las brujas. Sí. Está lleno así de, pues, los... Sí, de los estos lugares donde... hacen la llama, juntan la leña. Exacto. Las piras de las hogueras. Entonces, también es como hay un contexto cultural ya más de videojuego, pero que también ahí se enfoca mucho en eso. Sí, digo, para acotar, no es de brujas, pero en el Resident Evil 4, al inicio, también queman en una hoguera al policía. Ah, sí, al cierto. que lleva a Leon ahí a... Pues a esa comunidad de España. Lo Sí. queman en una hoguera. Sí, el pueblo de España. No fue por bruja, pero pues lo quemaron, en ¿no? el Resident Evil 4, ¿no? Sí, en el Resident Evil 4. Bueno, las ejecuciones se llevaron a cabo en Leigh, el puerto de Edimburgo, un lugar elegido deliberadamente para que tuviera la máxima visibilidad posible la ejecución. Miles de espectadores habrían asistido al espectáculo, llegando incluso desde zonas alejadas al extenderse la noticia. En la mentalidad de la época, presenciar el castigo de criminales tan notorios era considerado no solo un entretenimiento, sino casi un deber cívico. O sea, era como ir a votar. Sí, era como que ser buen ciudadano y implementaba o implicaba, más bien, ir a ver una ejecución pública, ¿no? Y no sé si son las películas muy de la época, por ejemplo, la película de Corazón Valiente, etcétera, donde a los condenados los llevan por la plaza pública, por el camino. Le avientan tomates. Y les avientan tomates, les avientan cebolla, lechuga, huevos podridos. La gente hacía eso, o sea, era parte de su obligación cívica. Mostrar repudio y rechazo al que infringió las normas de la comunidad. Sí. Era una cuestión sacramental y además formal de ellos. Un ritual casi social. Sí. Y aparte acudir justamente al patíbulo donde ya iba a tener lugar la condena que implicaba acabar con la existencia del sentenciado o la sentenciada. Sí, correcto. La ejecución comenzó al amanecer. Primero fueron los hombres adultos, empezando por Sean Bean, el patriarca. Según las crónicas de esa época, fue atado a una estructura en forma de X llamada Doncella de Hierro. ¿Te suena? Iron Maiden. Sí. Y el verdugo comenzó amputando sus manos, luego sus pies. La multitud vociferaba enardecida, mientras Bean se desangraba lentamente. Me di cuenta que había sido un golazo. Ajá. Todos así, blandiendo las manos y felices y... Bueno, como en las películas de esa época, ¿no? Que era un rockstar en la época entonces el verdugo, ¿no? No, el verdugo... Era respetado. Pero fíjate que eran muy respetados, pero se habla de que eran personas que eran muy segregadas socialmente. No se sabía su identidad, creo algo leí, de que no eran... Muchos sí se sabía su identidad, dependía del contexto de la población, pero era hereditario. O sea, si tu papá fue verdugo, el hijo era verdugo. También tendría que serlo. Órale. Y así, si este hijo también tenía familia, el hijo heredaba el cargo de verdugo. Era hereditario. Y además no eran muy bien vistos. O sea, eran gente como que era socialmente aislada. Y vivían como que también en las afueras del pueblo. Lo que sí es que era me imagino que por dado la crudeza de lo que tenían que hacer, pues sí era un trabajo de gobierno, porque ellos eran funcionarios públicos. Sí, de gobierno. Y eran más o menos bien pagados. Entonces les alcanzaba para vivir de manera... holgada. Relativamente bien. Holgada, cómoda. Oye, ¿no les afectaría esto también a ellos así mentalmente matar? A veces tenían que hacer varias ejecuciones en el día. Sí, pues era parte de su chamba. Hoy me tocan ejecutar a 10 personas. Imagínate el trabajo, ¿no? El verdugo. Llegué bien cansado. Vete el verdugo llegando a su casa. A su casa, a su esposa. No, pues ¿por qué vienes cansado? ¿Cuántos ejecutaste hoy, mi amor? Sí, no, pues hoy fueron 20. Amputé 20 cabezas. Amputé 20 cabezas. Hoy No, sí. No, imagínate, o sea, yo creo que es como algo chusco, pero para ellos al final de cuentas era su trabajo. Su trabajo, lo normalizaban como su empleo. Así que no sé si ya también estaban como insensibilizados a lo que hacían también, dada la práctica constante de esto. Sí. Sí se dice que estos verdugos pues tampoco es que estuvieran ejecutando gente todos los días. No, y que cambiaban. Yo leí algo que también cambiaban de ciudades. Sí, y además tenían otros empleos porque pues ellos les pagaban por ejecutar el acto en sí. O sea, no era como un salario mensual. Al final no siempre había ejecuciones. Sí, era por ir a ejecutar a alguien, te pagaban y no era como que mensualmente te estoy pagando. Exacto. Entonces tenían que a veces tener otros trabajos para poder, cuando no había temporada de ejecuciones,
sobrevivir, ¿no? Entonces, O trasladarse a otras ciudades donde no, donde pues ahora les vas a dieran- ejecutar en, no sé, exacto, también era otra en forma. otra ciudad. Ujú. Se movían. Exacto. Así era la vida de estos verdugos. Y como te comentaba, este verdugo fue el que se encargó de amputar al terrible Shawnee Bean, Y la multitud. enardecida. Y hay relatos que dicen que su lengua también fue cortada para evitar que maldijera o que se burlara de sus ejecutores. Sí, algo leí Se que dice se burló. que se burlaba y que decía groserías contra las personas que estaban ahí, etc. El proceso se repitió en cada uno de los otros miembros adultos, seguido por los adolescentes varones. Los relatos difieren en cuanto a sus reacciones. Algunas crónicas afirman que murieron gritando de dolor, implorando misericordia. Otras, probablemente más sensacionalistas, sugieren que la mayoría murió sin mostrar arrepentimiento, riéndose incluso, Sí. saboreando también su propia sangre en un último acto de canibalismo Sí. hacia sí mismos. De hecho, nada más como comentario, en la Ujú. publicación que leí, menciona que Shawnee Bean Ujú. repetía continuamente: no he terminado, nunca terminará, cuando lo iban a ejecutar. Ujú. Yo creo que también por eso iba relacionado con lo que le cortaron la lengua, pues porque el güey se estaba mofando Ujú. de sus actos. Sí. Me parece que esa fue tal vez la solución para que dejara de estar hablando. Ujú. A medida que cada hombre era desmembrado, su sangre se recogía en cubos que se arrojaban sobre las mujeres que esperaban su turno en la hoguera. La sangre. Ujú. O sea, las bañaron en sangre. De los propios miembros del clan, hombres. Órale. Este macabro ritual pretendía simbolizar su participación en los crímenes y su contaminación con la sangre de las víctimas. O sea, su O sea, todo, copartícipe que eran. De todo tenía eso. una... Era simbología. brutal, pero tenía una lógica. Sí, O sea, y todo una lo que simbología. hacían. Sí, simbología total. Sí, se les manchaba con la sangre porque simbolizaba que ellas también eran culpables, Estaban manchadas, pues. sí, O sea, no eran- de los crímenes, al ser tal vez las que cocinaban o ayudaban a desmembrar, porque sí, parece ser que los que salían a cazar, si se puede decir de una manera, Eran los varones. eran los varones y las mujeres se quedaban esperando en la cueva y seguramente ahí su rol más bien era de, Sí, de ayudar a desmembrar, el del- destajar, Rol de la época. despellejar y tal vez hasta preparar la comida, ¿no? Ahí agarrar el muslo y... El muslo, ya es un muslo, Hacer es un pollo. La Sí, pierna, ¿no? La Sería- pierna. Hacer el guiso. Un no sé, estofado de pierna. Entonces eran igual de culpables y por tanto se les echaba la sangre de los hombres ya sacrificados. Cuando el último de los hombres expiró, comenzó la ejecución de las mujeres. De las damas. Las hogueras estaban preparadas ya para cometer esta ejecución. Fueron encendidas todas a la misma vez. A la par. En consonancia con las prácticas de la época. No se les concedió la misericordia de la estrangulación que a veces se les daba a otras mujeres. Misericordia de la Ajá, estrangulación. para que no sufrieran el dolor de ser quemadas vivas. Entonces se les estrangulaba para que pues ya cuando las quemaban ya no sintieran nada. Que era más terrible morir sintiendo toda la quemadura. Entonces no tuvieron ese beneplácito, si se podría llamar así. No se les permitió. Del viernes estrangular rucas. Ajá. Entonces se les mandó directamente a la hoguera así, completitas. El objetivo de esto era que sufrieran plenamente las llamas lo máximo posible. Testigos de la época descubrieron cómo algunas de las mujeres mayores, presumiblemente incluyendo a la propia compañera de Shawnee Bean, la bruja del páramo, Sí. maldecían y escupían a sus verdugos hasta que el humo la sofocaba. Y dado el humo que entraba por sus pulmones, ya no podían hablar. Empezaban solo a toser. Otras, especialmente las más jóvenes, lloraban y suplicaban clemencia. Pero la justicia del siglo XVI no contemplaba la misericordia para crímenes de esta magnitud. En cuanto a los niños o menores del clan, las fuentes históricas son contradictorias y menos detalladas. Algunos relatos sugieren que también fueron parte de estos De la ejecución. procesos de ejecución masivos, junto con sus propias madres, que habían sido ya también ellas previamente ejecutadas en la hoguera. Otros relatos indican que podrían haber sido sumergidos en agua.
con un fin igual, un objetivo igual. Sí. Un método considerado más misericordioso para los menores de la época. Y algunos historiadores, creo yo, tal vez un poco más positivos, especulan que tal vez los más pequeños podrían haber sido entregados a familias cristianas o monasterios para ser reformados, o sea, para buscar su redención, que se enderezaran sus caminos, sus vidas, mediante la instrucción correcta de los principios religiosos. Así que pudieron haber sido dados en adopción. Sí. Pero imagínate, ahora me pregunto si era viable que alguien quisiera adoptar a un niño, ¿no? En aquella época. ¿Quién querría adoptar a un niño caníbal que vivía en una cueva, que estaba tan acostumbrado a ver actos brutales de desmembramiento y despellejamiento de personas? Sí. Se la pensarían dos veces. Sí, de hecho, yo leí que los niños sí fueron ejecutados también, empalados y mantenidos con vida para ver cómo ejecutaban a los hombres mayores, pero que sí fueron ejecutados. Pero digo, sí leí también que hay muchas contradicciones respecto al destino de los niños. Sí, yo me inclinaría, si me dieran a elegir qué versión tomar como la viable, yo en un acto de positivismo y de humanismo diría que preferiría creer que fueron dados en adopción. Los más pequeños, porque pues había adolescentes que pues se podría decir que ya no tenían remedio, ¿no? Sí. Pero los más pequeñitos tal vez sí pensaría que podrían ser reformados a través de las enseñanzas religiosas y en los monasterios, en los auspicios. Sí. Yo sí me atrevería a decir que por la brutalidad de la época y por todo lo relacionado, te digo, a la brujería y al demonio y que eran muy cristianos, sí, yo creo que sí los echaron al paredón de ejecución. Sí, ya eran almas, pienso yo que lo vieron así como corrompidas. Pues ya no había solución. Que ya no había salvación para ellos. Lo más correcto. También es una opción muy probable por la época. Pero sí, yo siendo más positivo, me gustaría pensar eso. Que sí la libraron, ¿no? O sea, sí, al menos los más pequeñitos. Estamos hablando de tal vez niños de brazos abajo, chiquillos. Tal vez, pero bueno, no lo sabremos a ciencia cierta. Al caer la noche, todo había terminado. Las cenizas de las hogueras fueron arrojadas al mar junto con los restos desmembrados de los sujetos masculinos. No habría tumbas ni lugares de descanso para este clan. La intención era eliminar todo rastro de su existencia, como si nunca hubieran existido. Esto era parte de la condena, que no hubiera recuerdo de ellos, a borrarlos por completo de la faz de la tierra. A ellos y a cualquier recuerdo que tuviera la gente de los mismos. Paradójicamente, estamos hablando de ellos ahorita, o sea que no fueron borrados totalmente, su historia prevaleció al final de cuentas. Los relatos sobre las ejecuciones describen un extraño silencio que descendió sobre la multitud hacia el final. El horror de los crímenes del clan Bean solo fue igualado por la brutalidad de el castigo. Y muchos espectadores que habrían acudido esperando sentir alguna satisfacción al ver la justicia, se marcharon perturbados y en silencio. Totalmente, seguramente asqueados. Sí. Las escenas, ¿no? Muy grotescas. Sí, brutales. Que ver a una persona quemarse viva, gritar de dolor. Sí, que le echaron la sangre encima. Desmembramientos. Y pues la multitud estaba cerca de donde se hacían la ejecución, tal cual. Entonces seguramente rociados de sangre también habrán acabado. Los de hasta adelante al menos. Así es. Según las crónicas oficiales, la expedición regresó a la cueva por una última vez a fin de recoger todas las pertenencias de las víctimas con objeto de devolverlas a sus familiares. Cuando fuera ya posible identificar quiénes habían sido las víctimas y más o menos. Entonces, la cueva misma fue deliberadamente derrumbada después de que pudieron ya sacar todo a través de explosiones que se hicieron ahí. ¿La derrumbaron? La derrumbaron. Órale. Sí, taparon la cueva. Enterrando así para siempre aquel lugar. Los vestigios que pudieron haber quedado, ¿no? Así es. De esa familia. Vestigios. Sí, querían borrar todo de ellos. Que ni siquiera hubiera gente curiosa que pudiera como ir a ver qué había pasado. Y vamos a explorar la cueva de los caníbales. Los exploradores urbanos de esa época ya no podían entrar a la cueva. Entonces estaba completamente imposibilitado ya cualquier curioso a ir a ver. Y supongo que también por la superstición de la época, pues, lo consideraban un lugar maldito y mejor que nadie fuera a ver
qué pasó ahí. Sí, también, exactamente. A pesar de las dudas sobre su autenticidad histórica, la leyenda de Shawnee Bean ha tenido un impacto cultural innegable. Ha inspirado numerosas obras literarias, películas, series. Por ejemplo, está la película Las colinas tienen ojos, muy popular, Peliculón. ¿sí? Que se inspiró parcialmente en esta historia. Novelas de terror, obras de teatro y hasta óperas han reimaginado la historia de esta familia caníbal. Hay un libro también respecto de ellos. Sí, y pues muy popularmente conocidas, ¿no? La saga de Leatherface, de Sí, Masacre en Texas, que si bien no se refiere a una familia que viviera en una cueva, pero bebe mucho. bebe mucho de la historia porque son una familia al final también de caníbales que viven en un pueblo abandonado que cometen estos actos igual, Sí, atroces. y como hablabas también de la película La colina tiene ojos, también unos tipos creo que están en el desierto, ¿no? Como una familia así, hacen incesto y Ajá, a la gente que se acerca ahí la capturan. ciertamente. Caminos hacia el terror también. Caminos del terror o en el mundo de los videojuegos hay bastantes también referencias que se dan. Hablabas tú de Sí, esa es muy notoria, la de Red Dead Redemption 2, 2. con esta, porque era una organización criminal también, o una banda una banda de ese tiempo. de caníbales. Sí, una banda de caníbales. Y de hecho estaban como deformes. Sí, y vivían en una cueva. en una cueva y eran gente así muy brutal. De hecho, a los insólitos que hayan jugado el juego, que les interese jugarlo, Ujú. en la parte final del juego, Ok. tú vas a esa cueva y ahí asientas el campamento de la banda de Dodge Ah, sí. y Arthur. Sí, me acuerdo. Y de primero eso. tienes que ir a limpiar la A zona limpiar. y ¿Y son un matarlos. montón? Sí, son muchos. Y salen de las cuevas, De y la están cueva. deformes. Ajá. Y la cueva entras y ya hay, como lo relata en la historia que ahorita Hay narraste, hay rastros rastros ahí. humanos, Ujú. gente decapitada. Huesos, vestigios. Sí. Sí, exacto. Entonces, ve la importancia de esta historia para la cultura popular. Ha bebido mucho la cultura de masas de todos estos relatos y todas estas leyendas sobre los Shawnee Bean. Y contrario a lo que se pretendió en la época, de que ya Ujú. no Son más recordados. hubiera registro de ellos, Ajá. realmente sí perduraron. Sí, digo, no mucha gente pudiera identificar la frase o el nombre de la familia Shawnee Bean, pero cuando ya le empiezas a contar familia de caníbales, vivían en una cueva, sí, como que muchos se pueden O lo ubicar. relacionan probablemente con películas, como hemos Ujú. dicho, que tienen que ver con eso. Gente que se estudia esas historias y pues las llevan a la pantalla, ¿no? Sí. O toman de referencia, algún hecho de esos. Además, la cueva en la que supuestamente habitó el clan Shawnee. Shawnee Bean se ha convertido actualmente en una atracción turística. O sea, la destaparon. Sí, la destaparon, está en Escocia y ahora es una atracción turística. Está situada cerca de Ballantrae, en Ayrshire, como te comentaba al principio. Ujú. Los guías locales cuentan con escalofriante detalle las atrocidades que allí pudieron haberse cometido, aunque advierten a los visitantes que la historia pues está entre la realidad y la leyenda, o sea, Sí, está en ese en ese limbo, limbo, podría decirse, exacto. ¿no? De que puede ser que sea real o puede ser que mucho de lo que se narró se inventado. se ¿no? inventara, pero al final es parte de la leyenda negra de los Shawnee Bean que formalmente existe, así como lo hemos narrado aquí. Sí. Ya, pues, también los registros históricos no hay porque era una época muy antigua, no había fuentes que documentar porque no se acostumbraba, entonces esto se fue transmitiendo a través de la Sí, Vox Populi. como una especie de teléfono descompuesto. Exacto. Tú lo cuentas y pues alguien le va aumentando. De que voz a voz, de boca a boca. Puede ser. Y así se va modificando la historia, pero al final el núcleo central no ha cambiado. Sí, parte de un hecho que El núcleo... lo más Ujú. preciso es que sí sea verídico. Sí, el núcleo de la historia es una familia de caníbales Ujú. que cometieron actos atroces en una cueva y que fueron descubiertos y castigados por las autoridades. De la misma de la manera época. brutal. Exacto. Digo, a mí me impacta mucho que hoy en día en Escocia sea una atracción turística. Ujú. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, no se eliminó de la historia la referencia a esta familia, porque No. sigue siendo hoy en día, estamos hablando que hay gente que va a visitar esta cueva. Sí, exacto. Y Final. les relatan esta historia misma que estamos Ajá. relatando aquí. Sí, lo que hablábamos, que si bien la intención de las autoridades de la época era borrar todo rastro de esa familia y que no fueran recordados jamás, pasó todo lo contrario. Y es porque los que presenciaron las escenas
Quedaron que impactados. fueron justamente al patíbulo a ver la condena, a ver la ejecución. Lo fueron contando con el paso de los años, fueron narrando la historia, fueron narrando la leyenda, y esta leyenda se fue enriqueciendo hasta lo que es hoy en día. La leyenda negra de la familia de caníbales Shawnee Bean. Y así concluye, Insólitos, nuestra exploración de la historia y leyenda de los Shawnee Bean y su clan caníbal. Una historia que ha perdurado por siglos, precisamente porque nos obliga a confrontar las sombras más oscuras de la naturaleza humana. Porque la verdadera lección de la historia de Shawnee Bean no es solo que los monstruos pueden existir, sino que pueden tener rostro humano y vivir entre nosotros, inadvertidos, hasta que un pequeño error revela su verdadera naturaleza. ¿Y qué es lo que ha pasado con tantos casos de serial killers que viven vidas normales? Por ejemplo, el de Ciudad de México, ¿cómo se llama este? Que era un viejito que también El practicaba caníbal de Atizapán. Atizapán. Ujú. A los ojos de la sociedad. Era un hombre normal. Tipo, un señor amable. Sí, Vivía en una comunidad donde era respetado así es. y visto bien Exacto. por la gente. No se imaginaban que dentro era un de su monstruo. casa el tipo tenía una... Que bajo su cripta suelo había un donde- mausoleo prácticamente de personas. De muchísimos cuerpos de mujeres y Exacto. vestigios, cartas. Restos, cartas, pertenencias Sí. de tantas víctimas. Entonces sí, efectivamente, un rostro humano que podría ser normal, podría tener dentro El peor de los monstruos. al peor de los monstruos. Esa es la lección. Gracias, Insólitos, por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia. Una historia muy perturbadora que hemos contado aquí. Y pues nos vemos en el próximo episodio, en el próximo misterio. Y recuerden, Insólitos, no todos los caminos conducen a donde queremos. Se despide de ustedes la Sociedad de lo Insólito. Hasta luego.